A Héctor que nos acompaña. Si el 2009 660.000 chilenos vivían en esa situación, el 2020 más de 1 millón de chilenos, Héctor, son prácticamente lugares abandonados por la autoridad, donde el Estado no interviene. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, cuando se percibe ausencia de Estado es factible. Por la experiencia que yo tengo, que viví en Centroamérica, principalmente cuando trabajé para Naciones Unidas como investigador policial internacional, donde veía mucho esto que está ocurriendo ahora en Chile, y que hay varias aristas y puntos que hay que poner atención, porque se podrían desencadenar algunos escenarios que no son muy favorables. Ahora, ¿cómo cuáles? Perdón que lo interrumpa. ¿Perdón? ¿Cómo cuáles escenarios, dice usted, que se podrían desencadenar? Por ejemplo, lo mismo que dijo el señor Abbott ayer en la cuenta pública, de la posibilidad de que Chile se convierta en un centro de operaciones para algunos carteles extranjeros, que es algo que no es tan iluso de pensar, dado el volumen de droga que se está incautando por la policía, lo que implica necesariamente que hay una cifra negra que no se está detectando. O sea, el problema es mayor. A mayor cantidad de droga incautada significa que está circulando por Chile, que hasta el momento sigue siendo un país de tránsito de droga, mayor cantidad de droga. Y ese es un punto importante, por eso que socialmente, por medio de políticas públicas, debemos empezar a preocuparnos ya en forma seria de estos problemas. Pero una pregunta, usted investigó a los maras en El Salvador, estuvo en Guatemala en su trabajo, participando con la ONU. En Chile todavía no tenemos carteles, tenemos clanes, tenemos grupos, pero carteles aún no, ¿o sí, según su visión? ¿A cuánto estamos, si la respuesta es no, a cuánto estamos de esa realidad? Bueno, existe un riesgo si se instala en Chile un centro de operaciones de un cartel que a lo mejor no va a operar literalmente completamente acá en Chile, pero aquí van a haber medios, cómo se va a distribuir la droga hacia distintos países, y evidentemente cuando se instala una organización que empieza a mandar en un país de alguna manera, esto podría generar problemas posteriores con otros grupos que también quisieran instalarse acá en Chile. ¿Qué pasa, Héctor, que hay este informe de CIPER y de la UDP que dice que de las 80 zonas rojas, zonas ocupadas que había hace una década en la región metropolitana, hoy son 174? ¿En qué estamos fallando? Que lo que uno quisiera es poder ir bajando el número, reduciéndolas, cambiándolas, transformándolas, pero en lugar de eso ocurre todo lo contrario, se multiplican. A ver, yo creo que tal vez estuvieron siempre, lo que pasa es que no lo habíamos notado. No es necesariamente de que hayan ido aumentando. Ahora leí el artículo de CIPER, si bien lo encuentro muy acertado en varios aspectos, hacen unas correlaciones que no implican causalidad necesariamente. Por ejemplo, esto de los servicios, ahí no me queda muy claro de que un lugar que esté a más de 1 kilómetro. Pero lo que está claro finalmente, las balaceras, el comercio, el consumo de drogas a toda hora, la presencia de vigilantes armados del negocio ilícito, los conocidos como soldados, y la nula respuesta de la policía, eso es una realidad que aumentó en la comparación desde el 2009 al 2020, de 80 a 174 zonas ocupadas. Yo te digo que esta realidad la hemos visto en Chile hace mucho tiempo, lo que pasa es que tenemos memoria corta. Yo me acuerdo, por ejemplo, las pugnas que ocurrían en la población Santo Tomás, donde habían dos grupos que se enfrentaban todos los días prácticamente, y fallecieron muchas personas. Lo mismo en la población La Legua. Si bien lo que quiero decir aquí es lo siguiente: tal vez la relación que establece CIPER podría tener otra causal, porque este fenómeno del narcotráfico es multicausal, no obedece, y eso es lo lamentable, por lo cual no tiene una solución inmediata más que por acuerdo de consenso, donde entran a tallar muchos factores que están influyendo. No es solamente el hecho de estar alejado de los servicios, por ejemplo, porque si fuera esa la solución, pongámosle servicio y se acaba el problema. No es esa la solución. Aquí en Chile hay una política por muchos años, por ejemplo, de erradicación de campamentos hacia la periferia, por ejemplo, y eso podría tener una mayor incidencia
en este tipo de fenómenos que estamos viendo ahora. ¿Y de qué manera el rol de las policías del Estado puede ayudar a bajar estos números? Porque también se escucha mucho que dicen, no, a este barrio no se meten, a este barrio no entran. Está tan dominado por el narcotráfico o la delincuencia que ni siquiera entran las policías. Sí, ahora, lo que quiero dejar en claro que el narcotráfico no es un problema policial, eminentemente policial. Porque si seguimos desahogándonos con la policía, no vamos a solucionar esto. Aquí tienen que entrar aquí hay problemas sociales de fondo que tienen que ser abordados. La ausencia de Estado se corrige potenciando a los gobiernos locales. Una propuesta que hago es que se potencien justamente las municipalidades y que las municipalidades se hagan cargo de sus ciudadanos. Porque en Chile, ¿qué es lo que hacen las municipalidades? Dicen, no, problema policial, no, que no hay carabineros. Y solucionan el problema colocando cámaras, pasando 2 patrulleras más para... Si ese no es el problema. Si el problema hay que atacarlo entre todos. Y si no existe un acuerdo, principalmente del ente político, en hacer una política pública de largo plazo, porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Una política pública aplican que tiene corta duración, 2 años. Porque a nadie le interesa algo que dure 10 años, porque ya no va a estar ya. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo y solucionamos entre todos estos, esto va a seguir cada día creciendo. Y a propósito de eso, Héctor, pensar que podría llegar a instalarse un jefe de un cartel narco acá en Chile es una locura, ¿no? Tengo entendido incluso que el Señor de los Cielos pasó un periodo en el país. Cuando uno se entera dice, no, no puede ser. Pero sí, ocurrió, cuéntelo usted. Sí, bueno, exactamente, hubo un intento. Cuando yo estuve en Centroamérica trabajando para las Naciones Unidas, ya se hablaba de la mexicanización de América. Eso era lo que pretendían los carteles, y los carteles evidentemente se han ido desplazando hacia el sur, hacia el sector de Paraguay, en la triple frontera. Se sabe que hay operaciones de carteles importantes acá. Evidentemente, con las restricciones que se han instalado en los países como México, por ejemplo, ellos incursionan y buscan nuevas formas y nuevos territorios por donde desplazarse. Esto no es... Hay que pensar que esto es un negocio muy lucrativo y que implica a muchas personas. Y el otro grave problema que se enfrenta cuando se investiga esto es la diversificación de las labores. Hoy en día, por ejemplo, tú decomisas droga, pero tú no afectas al cartel, afecta a los intermediarios. ¿Por qué no? ¿Cómo se afectaría el cartel? ¿Tendría que ver con perseguir el dinero que manejan, cómo blanquean la plata? ¿A eso se refiere usted? Claro, que efectivamente. Mira, por ejemplo, a ver, pongamos un caso hipotético de un país que es productor de droga. Ya. Viene un cargamento que va destinado a Europa, pasa por Chile. Tú detienes a la droga, ¿cierto? Al transportista, al que la lleva, al que la metió en el container, pero tú no cortas el circuito, o sea, tú detienes a un tipo que está prestando un servicio. No estás afectando al productor ni al consumidor final de la droga, sino que al intermediario. No sé si me explico. Te explico. Entonces, ese es un grave problema. Notamos que había una diversificación de las funciones. Entonces, ya saben, por ejemplo, que tú vas detrás de la plata, por eso que encontramos grandes cargamentos de dinero guardados. Quiero preguntarle justamente, ¿ese dinero se queda en Chile? ¿Hacia dónde se va? ¿Cómo se persigue esa plata? Estamos hablando de las zonas rojas, de los barrios que están dominados por el narcotráfico. Estamos conversando de aquello con Héctor Arenas, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones. Nos contaba usted hace un rato que no es únicamente policial la solución o el problema, que también... ¿Cuáles serían las otras aristas, las otras áreas que ve usted? Falta de oportunidades. ¿Por dónde podemos empezar a ir afrontando, conteniendo esta realidad que vemos que en una década avanzó y bastante? Bueno, a ver, yo potenciaría los gobiernos locales. Insisto que esa es la mejor medida. La ausencia de Estado se corrige de esa manera, porque el Estado es un ente al final que no puede estar preocupado de cada una de las personas en forma individual, pero sí los gobiernos locales tienen que asumir esa responsabilidad.
tienen que gobernar la seguridad. Si el problema en Chile es que ¿quién se hace cargo de esto? Tenemos distintos estamentos, pero nadie lo asume. Al final de cuentas, si tú analizas quién se encarga efectivamente de este tema. ¿Quién? ¿La policía? ¿Investigaciones? ¿Carabineros? ¿Qué pasa que nadie se hace cargo? ¿Por qué? Porque es un problema tan complejo que requiere, vuelvo a insistir en esta palabra, consenso, que debe ser abordado por distintas instancias, principalmente políticas, porque tiene que ver con la sanción, tiene que ver con la estructura de cómo, por ejemplo, protegemos a los niños. Pero hoy esa falta de consenso, disculpe, ¿es porque no ha habido instancia de sentarse a conversar, porque no hay voluntades? ¿Por qué no hay consenso? Porque no hay voluntades, porque hay un sector, por ejemplo, que asume de que la sociedad es la responsable de todo esto, y cada vez que tú tratas, por ejemplo, de implementar una medida más represiva, por ejemplo, automáticamente se opone a eso. ¿Por qué? Porque hay sectores que se nutren de esto, ideológico, que le conviene que esta cuestión siga, porque si se soluciona, no tienen caldo cultivo donde meter su idea y ideologizar a la gente. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Sí. Entonces, o nos sentamos todos aquí, los de izquierda, los de derecha, los del medio, a conversar estos temas. Estos son temas de país y las soluciones son de país. Héctor, sí. Y a propósito de eso, siempre se habla de que la inteligencia en Chile está al debe. ¿Podría funcionar si PDI y Carabineros también trabajaran en conjunto para unir sus inteligencias para llegar a los peces gordos, como usted lo ha comentado? Sí, a ver, mira, esto de la inteligencia, si aquí lo que le falta es inteligencia es a los que gobiernan. Sí, ahí está el problema, a ellos les falta inteligencia. No necesariamente aquí se trata de que creemos un organismo de inteligencia, aun cuando un país que intenta ser avanzado tiene que tener su propio sistema de inteligencia. Si aquí el problema está, ¿por qué algunos no acceden? Porque piensan que los van a terminar espiando a ellos mismos. ¿Y por qué tú crees que estas leyes... Usted dice que no acceden a una inteligencia profunda e importante porque temen que sean investigados ellos mismos? Exactamente. ¿De quién está hablando para entenderlo, Héctor? ¿De quién? Del sistema ejecutivo, del legislativo de este país, obviamente. Aquí ese miedo que existe a la palabra inteligencia, ahora la cambiamos por observatorio para que no se viera tan... Todos son observatorios, no sé si se han fijado, observatorios de narcotráfico, observatorios de delincuencia organizada, observatorios de otra cuestión. Pero cuando usted dice que, perdone, las personas temen de grupos de poder en el país o que toman decisiones en el país, están en contra de esto porque temen que los investiguen a ellos, es porque incluso el narcotráfico ha calado a lugares que antes no pensábamos que estaría presente, pero que hoy sí está. ¿Me entiende a lo que me refiero? A ver, yo en esto hay que ser bastante serio, porque tampoco se trata de alarmar a nadie. Por eso. Pero ya estamos viendo algunas manifestaciones, por ejemplo, en ciertas municipalidades, donde de alguna manera estos señores se la están arreglando para involucrarse. Aquí el principal problema que existe en Chile y lo que tenemos que frenar de una vez por todas, y donde tiene que estar puesto el ojo de nuestros gobernantes, y me refiero a todos, no estoy hablando del presidente nomás, me refiero a todos nuestros gobernantes, es en la corrupción, es ese el foco, porque todos estos temas, narcotráfico, todo el crimen organizado en general, violencia urbana, lo que estamos viendo como manifestaciones, tienen su base en la corrupción y en la impunidad. Si no solucionamos eso, y nuestra Constitución se basa también en eso, enfocándose ahí, Chile no va a surgir. Cada vez se va a ir estancando más. Por ejemplo, aquí tiene que haber pena efectiva para un montón de personas que cometen delitos de cuello blanco, si lo quieren llamar. Todos presos nomás, se acabó. En Guatemala, con Naciones Unidas, pasamos presos al presidente y a la vicepresidenta. Y están condenados más de 200 años. ¿Y por qué eso aquí en Chile no ocurre? Y cuando una diputada en algún minuto soslayó que el narcotráfico incluso estaba presente en el Congreso, después hubo como, no quiero decir que se desdijo, ¿no? Pero no recuerdo exactamente, no quiero errar en eso, pero se instaló el tema. ¿Usted dice que también puede ser eso?
¿Puede ser real esa frase? Mira, por investigaciones anteriores que a mí me tocaron llevar, sí habían conexiones entre narcotraficantes y miembros de la Cámara, por ejemplo. Y eso no... Si el problema, ¿dónde está? Es la dificultad de probarlo. O sea, nosotros sospechamos de repente, en este caso que te estoy explicando, era concreto, porque habían llamadas telefónicas del narcotraficante con el diputado. ¿Y entonces por qué es tan difícil probar si tiene ese medio, digo, que es la conversación telefónica? Sí, porque, a ver, tú puedes tener conversaciones, pero ¿cómo lo intercepta el teléfono? Va a empezar. O sea, nosotros sabíamos que habían comunicaciones por el registro de llamadas. Ah, ya, no conocen la conversación. Exactamente. Ya, pero el rastro, la estela es el dinero. O sea, la estela que deja la transacción es la plata, ¿o no? ¿Por ahí no se puede llegar? Es que, sí, no es tan fácil, porque los mecanismos de control que tuvieran son de tal magnitud, y estos tipos van aprendiendo. Si esto no es algo que... cada vez que la policía actúa, cada vez que los organismos están efectuando, ellos cambian la forma. Esto es dinámico. No hay una sola forma de hacerlo. Mira, y el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando dice, metieron la droga en una llanta, sí. Después hicieron droga líquida, la metieron. Entonces, esto va cambiando constantemente. Ahora, el problema está en que si tú vas a aplicar una política pública, esta tiene que ser basada en evidencia y debe ser probada y debe ser medida. Porque aquí se dan soluciones que son soluciones parches que duran, ¿cuánto? ¿2 años? Y se acabó. Y todos después nos olvidamos del tema. Y en las poblaciones siguen agarrándose balazos y son los mismos de siempre. Entonces, porque los grupos... Sí. No, como usted señala, es efectivo lo que uno escucha algunas veces, que el narcotráfico, la delincuencia va pasos adelante, y varios parece de las policías, de quien fiscaliza, del Estado. ¿Es así? Sí, es así. Ahora, lógicamente es que hay que entender que ellos se rigen por códigos distintos. Aquí aplicamos leyes que son para gente normal como cualquiera, ¿ah? Independiente de la condición social que tenga. Pero estas personas tienen códigos distintos. Entonces, cuando comparamos personas normales, como el grueso de la población, con delincuencia, hay que tener claro esos parámetros y no justificar tampoco las acciones que llevan a cabo. Por ejemplo, mucha gente en las poblaciones, algunos por temor, evidentemente, pero son copartícipes. Y cuando llega la policía a detener a uno, el mismo vecino que dice que se vayan los narcotraficantes sale a atacar a la policía, por ejemplo. Aquí hay que hacer una distinción entre violencia urbana derivada de la acción de los narcotraficantes como la violencia urbana, que es otra. Porque evidentemente, si tú te preguntas quién quema los buses cuando hace la CUT un llamado, no son los narcotraficantes, son otros señores que fueron a quemar el bus, porque los narcotraficantes no están preocupados de eso. Ellos están preocupados de crear las situaciones que hagan propicio su negocio. Si bien no tienen fines ideológicos específicos, pero actúan también de alguna manera igual que los partidos políticos. Perfecto. Le agradecemos, Héctor Arenas, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones, por este contacto con Bienvenidos. Que tenga buen día.